¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los testamentos especiales. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos de una manera muy breve sobre la definición del testamento para posteriormente referirnos a su clasificación, es decir, a los testamentos tanto ordinarios como especiales. Y con posterioridad hablaremos sobre cada uno de estos últimos, es decir, los testamentos especiales. Y específicamente nos referimos al testamento privado, militar, marítimo y el testamento hecho en país extranjero. Y en este orden de ideas, pues bueno, conforme al Código Civil federal en México, pues bueno, la definición jurídica del testamento consiste en lo siguiente: es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El testamento es personalísimo ya que únicamente interviene la voluntad del testador para su otorgamiento y en consecuencia se dice que es un acto jurídico unilateral. Es revocable en virtud de que el testador tiene la facultad para dejar sin efectos en el futuro un testamento que haya otorgado con anterioridad y por lo tanto la regla general es que el último testamento será el válido. Obviamente el último testamento otorgado por el autor de la sucesión será el válido y quedarán revocados todos los anteriores. Además, el testamento es libre en virtud de que, valga la redundancia, el testador tiene plena libertad para disponer de su patrimonio como así mejor lo decida y por lo tanto este testamento tiene que estar libre de cualquier vicio de la voluntad, como podría ser violencia, error o dolo. Y pues bueno, es elaborado o es otorgado por una persona capaz. La capacidad para otorgar un testamento comienza como regla general a partir de los 16 años. Y pues bueno, con motivo de esta disposición, una persona cumple o declara la manera en que se van a cumplir sus deberes y también transmitirá sus derechos y todos sus bienes conforme a la disposición testamentaria. Y pues bueno, como lo decíamos anteriormente, el testamento se clasifica en dos subespecies que son el testamento ordinario y el testamento especial. Respecto de los ordinarios, de acuerdo al artículo 1500 del Código Civil Federal en México, existen cuatro subespecies que son el testamento público abierto, el público cerrado, el hológrafo y el público simplificado, mientras que existen cuatro testamentos especiales: el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. En esta ocasión nos referiremos a estos cuatro últimos. Y en este orden de ideas, pues bueno, tenemos que el testamento privado se encuentra regulado en el artículo 1565 del Código Civil Federal y es aquel otorgado en los siguientes casos o escenarios. Número uno, cuando el testador tenga una enfermedad tan grave que no le permita acudir al notario público a otorgar su testamento. Entonces, en este caso tenemos al testador que está convaleciente y por lo tanto desea otorgar su última voluntad. Otro escenario se presenta cuando no haya notario en la población. Entonces, si en el lugar en donde se encuentra el testador no hay un notario, pues entonces podrá otorgar este testamento privado. Un supuesto más: cuando aún habiendo notario sea muy difícil e incluso imposible que el testador concurra al otorgamiento del testamento. Probablemente en el lugar en donde se encuentra el testador, pues si bien hay notarios, pero pues tal vez los medios de comunicación o las vías para llegar a esa notaría pues son muy complicados o incluso es muy difícil o imposible que el testador llegue hasta donde está la oficina del notario y tampoco puede comunicarse con él para que acuda a su domicilio y por lo tanto se puede otorgar también el testamento privado en estas circunstancias. Y un escenario más en que se otorga este testamento privado pues se presenta cuando los militares del ejército se encuentren en campaña, es decir, en alguna acción militar ya sea de defensa o de ataque, o se encuentren prisioneros de guerra. En este supuesto también podrán otorgar su testamento privado. Bueno, ¿cómo funciona el otorgamiento de este testamento privado? Pues resulta que el testador declarará su última voluntad ante cinco
testigos. Este es un requisito fundamental para el otorgamiento de este testamento. Si el testador no puede redactar su testamento por alguna situación, tal vez por su enfermedad no le es posible redactar de puño y letra, por ejemplo, su testamento, uno de los testigos se encargará de esta redacción. Y bueno, posteriormente es importante señalar que el testamento privado únicamente surtirá efectos cuando el testador haya fallecido, por ejemplo, de la enfermedad en que se hallaba, porque si no fallece de esa enfermedad, como decíamos anteriormente, pues no surtirá efectos. O dentro de un mes de desaparecida la causa que lo autorizó. Entonces, en este supuesto, pues el testamento privado debe de cumplir con estos lapsos de temporalidad porque no va a tener una vigencia permanente como si la tiene, por ejemplo, el testamento público abierto. Ahora, después de que tenga lugar la muerte del testador, los testigos tendrán que hacer las siguientes declaraciones ante la autoridad judicial para formalizar el testamento. Es decir, incluso ni siquiera basta con que el testador haya otorgado ese testamento ante la presencia de 5 testigos, no, sino que el testamento se tendrá que formalizar conforme al siguiente procedimiento. Los testigos se van a presentar ante el juez, como ya habíamos dicho, para señalar o hacer constar el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento. Además, declararán si reconocieron, vieron y escucharon claramente al testador. También tienen que dejar constancia ante la autoridad judicial sobre el sentido de la disposición testamentaria, es decir, cómo es que dispuso el testador de su patrimonio, ya sea de sus bienes, derechos o cómo ordenó que se cumplieran sus obligaciones. Y tienen que declarar también si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquier coacción. Obviamente aquí tomando en consideración que no necesariamente los testigos van a ser peritos para determinar si el testador estaba en su cabal juicio, sino que pues de acuerdo a la percepción o de acuerdo a lo que los testigos percibieron a través de sus sentidos, ellos consideraron que estaba en su cabal juicio y que no había sido coaccionado de forma alguna, es decir, por ejemplo, que no se ejerció violencia sobre el testador para que otorgara su testamento en algún sentido. También deben de dejar constancia los testigos sobre el motivo por el que se otorgó el testamento privado. Por ejemplo, porque el testador tenía una enfermedad grave y estaba a punto de morir. Y también tendrán que declarar si saben que el testador falleció o no de la enfermedad que originó el otorgamiento de ese testamento o en el peligro en que se hallaba al momento de su otorgamiento. Y pues bueno, todas estas circunstancias los testadores tendrán que declararlas ante la autoridad judicial y si los testigos estuvieran conformes en todas y cada una de las circunstancias señaladas, es decir, fueron contestes, declararon los mismos hechos o las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar, entonces el juez declarará que sus dichos son el formal testamento de la persona de quien se trate. Entonces ahí están estos requisitos para darle formalidad al testamento privado. Y bueno, ahora vamos a hablar del testamento militar, el cual se encuentra regulado en el artículo 1579 del Código Civil Federal en México. Y pues en cuanto a este testamento, cabe señalar que si el militar hace su testamento en el momento de entrar en acción de guerra o bien estando herido sobre el campo de batalla, bastará que declare su voluntad ante 2 testigos. Esto lo puede hacer de manera verbal o bien que entregue a estos testigos el pliego cerrado que contenga su última disposición, es decir, que contenga su testamento, el cual debe estar firmado de su puño y letra. Entonces, este testamento militar se otorga en estas circunstancias, ya sea que el militar esté en acción de guerra o bien que esté herido sobre el campo de batalla también en guerra. El testamento militar otorgado por escrito después de la muerte del testador del militar que otorgó ese testamento debe ser entregado por aquel en cuyo poder haya quedado, es decir, el militar, decíamos, se lo entrega a los testigos y quien tenga en su poder ese testamento después de que el militar falló, lo debe entregar al jefe de la corporación, quien a su vez lo remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional y este a la autoridad judicial competente. Por ejemplo, si el militar se llama Juan, Juan
entrega el testamento a sus testigos cuando está en acción de guerra. Ese testamento escrito, por ejemplo, fue entregado a los testigos Pedro y José. Entonces, estos tendrán que entregar al jefe de la corporación ese testamento que otorgó Juan. Y el jefe, pues como ya lo decíamos, lo remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional y esta institución a su vez a la autoridad judicial que conocerá del procedimiento sucesorio. Ahora, si el testamento militar hubiera sido otorgado de palabra, porque decíamos que se puede otorgar verbalmente, por ejemplo, cuando está herido en el campo de batalla, pues entonces los testigos instruirán de ese testamento, es decir, le informarán el contenido de este testamento igual al jefe de la corporación. ¿Quién dará parte en el acto al Ministerio de Guerra? ¿No? Entonces todavía hay más formalidad. Y es el titular de este Ministerio de Guerra le dará conocimiento de toda esta circunstancia, es decir, de este testamento verbal a la autoridad judicial competente a fin de que se lleve a cabo la declaración de los testigos con las formalidades que decíamos del testamento privado, es decir, con todos los requisitos que tienen que cumplir la declaración de los testigos en el testamento privado. El procedimiento ante la autoridad judicial en este caso sería exactamente el mismo. Ahora, el siguiente testamento especial es el marítimo y está contenido en el artículo 1583 del Código Civil Federal y es aquel que se otorga en alta mar a bordo de los navíos de la Marina Nacional, ya sean de guerra o mercantes. Entonces, en este orden de ideas vamos a tener que el testamento marítimo será escrito en presencia aquí de dos testigos y del capitán del navío, es decir, en presencia de estas tres personas, y será leído, datado y firmado en los términos del testamento público abierto. Es decir, en este caso, este testamento marítimo se leerá en voz alta y si el testador, así como en el testamento público abierto, si el testador está conforme con el contenido de este testamento, lo va a firmar el testamento junto con el capitán del navío y los testigos, haciendo constar en ese testamento el lugar, año, mes, día y hora en que se haya otorgado. Ahora bien, este testamento marítimo se hará por duplicado y se conservará entre los papeles más importantes de la embarcación para que haya un mayor cuidado en cuanto a su conservación. El testamento marítimo solamente producirá efectos legales falleciendo el testador en el mar o dentro de un mes, contado desde su desembarque en algún lugar donde conforme a la ley mexicana o extranjera haya podido ratificar o otorgar de nuevo su última disposición este testador. Entonces, conforme a lo que ustedes pueden encontrar en su pantalla, al igual que en el testamento privado, también nos damos cuenta que el testamento marítimo no es permanente, sino que tiene una vigencia como lo podemos observar, es decir, será válido si el testador muere en el mar o bien dentro del mes siguiente contado a partir del desembarque. Si no sucede en estas circunstancias, entonces este testamento marítimo nunca surtirá efecto jurídico después de la muerte del testador. Ahora bien, si el buque en donde se otorgó el testamento arribare, perdón, a un puerto en que haya agente diplomático, cónsul o vicecónsul mexicanos, el capitán de la embarcación depositará en su poder uno de los ejemplares del testamento, porque decíamos que se hace por duplicado. Entonces, uno de esos ejemplares se depositará ante cualquiera de estos funcionarios, fechado y sellado. También cabe mencionar, por otra parte, que si la embarcación arriba a territorio mexicano, se entregará el otro ejemplar, o bien ambos, si es que no se entregó a las personas antes mencionadas, se entregará o el ejemplar que resta o ambos ejemplares a la autoridad marítima del lugar en donde se haya desembarcado el buque. Ahora bien, después de recibir estos ejemplares del testamento marítimo, ya sea los agentes diplomáticos, el cónsul o las autoridades marítimas del lugar en donde se lleve a cabo el desembarque, estas autoridades levantarán un acta de la entrega del testamento y van a remitirla con los citados ejemplares, es decir, con los duplicados del testamento, al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este Ministerio de Relaciones Exteriores hará publicar en los periódicos la noticia de la muerte del testador, porque ya decíamos que surtirá efectos siempre y cuando el testador muera en el mar. Entonces, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba el testamento es porque ya tiene noticia de que falleció el testador y por eso lo va a publicar en los periódicos a fin de que los interesados promuevan la apertura de la sucesión testamentaria ante la autoridad judicial. Y cerraremos este análisis con el testamento hecho en país extranjero, el cual conforme en este caso el artículo 1593 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, es el testamento que producirá efectos en la Ciudad de México cuando haya sido formulado u otorgado de acuerdo a las leyes del país en que se llevó a cabo el mismo. Es decir, en este caso, se debe probar ante el juez que conozca de la sucesión con las certificaciones oficiales que en su caso emita el país donde se otorgó el testamento, con la postilla correspondiente, por ejemplo, la muerte del testador, se debe acreditar la muerte del testador si es que falleció en el país extranjero, pues el juez debe de tener certeza de ese fallecimiento con el documento que haga las veces del acta de defunción en México. También se tiene que acreditar el texto y vigencia legal del testamento. Y entonces, una vez que el juez se haya cerciorado de todas estas circunstancias, pues entonces declarará formalmente válido ese testamento siempre y cuando no contravenga leyes, principios o instituciones del orden público mexicano. Y por lo tanto, un mexicano, por ejemplo, sí puede otorgar su testamento en un país extranjero siempre y cuando cumpla con estos requisitos. Y si fallece, el juez tiene que tener por acreditadas estas circunstancias, es decir, la muerte del testador, así como la vigencia del testamento que se haya otorgado conforme a la ley del país en donde se elaboró el mismo. Ahora bien, existe otra posibilidad, es decir, puede ser que el mexicano no decida otorgar su testamento ante una autoridad extranjera, sino ante una autoridad mexicana. ¿A qué nos referimos? Bueno, el testamento público abierto hecho en el extranjero ante jefe de oficinas consulares en ejercicio de funciones notariales celebrados dentro de su circunscripción, perdón, y que estén destinados a surtir efectos en la Ciudad de México, será equivalente al otorgado ante notario público. ¿Esto qué significa? Bueno, que los cónsules que se encuentran en los diversos países, obviamente fuera de México, tienen funciones notariales. Por lo tanto, un mexicano puede acudir ante ese cónsul y solicitar que se elabore ante él su testamento. Y entonces ese cónsul, como decíamos, toda vez que ejerce funciones notariales, él dará fe o hará constar el otorgamiento de ese testamento y se considerará o será equivalente el mismo como si fuera un testamento público abierto otorgado ante notario público. Y pues bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes en su pantalla pueden apreciar la bibliografía en la que nos basamos para la elaboración del mismo y pues una vez más les agradecemos su amable atención y de nuevo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, compartan el contenido de este video y también activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.